«Mamá, discúlpate con mi suegra o sal de mi casa». Eso fue lo que gritó mi hijo, parado en el comedor que yo misma decoré en la casa que pagué con mi sudor. Su esposa clavó la vista en el plato. Su madre sonrió como si ya hubiera ganado la partida. No discutí. Agarré mi bolso y salí caminando. No tenía ni idea de que la casa donde estaban parados nunca fue suya para reclamarla. Esta es la Historias con mi abuela. La historia de hoy es sobre una madre que le dio un hogar a su hijo solo para que la echaran los mismos que una vez recibió con los brazos abiertos. He cambiado los nombres de los personajes para proteger su privacidad. ¿Tú también te hubieras ido? Cuéntame en los comentarios, los leo todos. El asado ya se estaba enfriando en la mesa cuando Renata extendió la mano por encima del centro de mesa y acomodó el salero y el pimentero. Los movió unos centímetros a la derecha, sin pedir permiso. Luego se volvió hacia Xochi para seguir contándole sobre la remodelación de un restaurante en Chapultepec, que según ella era un desastre de diseño hasta que metí mano. Mi casa, mi comedor, empezaba a sentirse como un espacio prestado. Era una tontería, lo sé, pero la forma en que acomodaba las cosas, echaba un vistazo a las cortinas como si fueran provisionales, hablaba como si la casa perteneciera a otro. Todo eso me raspaba la paciencia como una espina clavada. Tadeo estaba sentado a mi izquierda, callado, con el tenedor, empujando los frijoles por el plato. Xochi se inclinó para susurrarle algo al oído. Él asintió sin levantar la vista. «Creo que deberíamos hablar de los siguientes pasos», dijo Renata, apoyando ambas manos en el mantel que yo bordé a mano hace 20 años. «Sobre proteger esta casa, antes de que pase algo inesperado». El pulso se me aceleró. La conversación que habíamos evitado durante meses ya no se contentaba con esconderse detrás de las cortesías. Tadeo metió la mano en su mochila y sacó un montón de papeles, colocándolos en la mesa entre los panes y la mantequilla. «Es solo un trámite», dijo evitando mis ojos, «para ponerme en la escritura. Ya sabes, por cuestiones de herencia, impuestos, cosas prácticas». Mantuve la voz firme. «Se los mostraré a Ciro». Renata ladeó la cabeza. «Ixchel, con todo respeto, esto es lo que hacen las familias, planear. Tienes espacio que no usas, y Tadeo y Xochi están criando a un niño. Solo tiene sentido. No firmo nada esta noche», dije doblando la servilleta despacio en mi regazo. «Y preferiría disfrutar la cena sin sentirme acorralada». Silencio. Luego Renata soltó una risa corta y fría. «Hay gente que no suelta el control, ni siquiera cuando ya es hora». «No está soltando», murmuró Xochi. «Está acaparando». Me volví hacia Tadeo, esperando que dijera algo que suavizara el golpe que diera un paso atrás. En cambio, dio un palmazo en la mesa. Mamá espetó con la voz tensa y alta: «Discúlpate con mi suegra o sal de mi casa». Renata se recostó sonriendo, como un jugador de ajedrez que sabe que el jaque mate está a segundos. Me puse de pie. No alcé la voz. No lloré. Caminé al pasillo, agarré mi bolso y metí las llaves adentro. Aún no lo sabían, pero la casa que creían haber reclamado ya estaba fuera de su alcance. Cerré la puerta detrás de mí y salí a la noche. Las luces de los autos que pasaban rozaban el parabrisas mientras doblaba de la avenida principal hacia el estacionamiento de grava de un motel de carretera justo después de Naucalpan. Aparqué bajo una luz parpadeante, apagué el motor y me quedé sentada un buen rato sin moverme. Mi mano seguía en la palanca de cambios como si no hubiera decidido soltar el volante todavía. El hombre del mostrador no hizo preguntas. Pagué en efectivo del sobre que guardaba en la guantera, poco más de 4,000 pesos por 2 noches con opción a extender. La habitación 8 olía levemente a limpiador de cítricos y alfombra vieja. Las persianas estaban chuecas. La pantalla de la lámpara
tenía una grieta en la costura. Cerré la puerta con llave y dejé mi bolso en la cama. Del bolsillo lateral saqué la carpeta azul que no había abierto desde el día que la firmé. Los bordes estaban suaves, ahora doblados de tanto ir de cajones a bolsas y mesas de noche. Adentro estaban los papeles del fideicomiso, 16 páginas redactados por Ciro Vargas y firmados hace 3 semanas en su oficina tranquila llena de libros. Había inicialado cada línea, como él me indicó, aunque entonces me pregunté si era demasiado, si estaba siendo paranoica, ingrata, excesivamente cautelosa. Ahora las firmas se sentían como una cuerda que había atado al muelle antes de que empezara la tormenta. La casa en la colina de las Águilas estaba registrada completamente a mi nombre y ahora legalmente bajo el fideicomiso. El título, los registros de impuestos, la escritura, todo atado a mi nombre en vida hasta el final. Ramiro lo había pedido. Después de su susto con el corazón mucho antes de que llegara el cáncer, se sentó conmigo en la cocina y dijo: «Pase lo que pase, quiero que estés protegida». «No, Tadeo. ¿Nadie más?» «Tú». Él había construido esa casa con sus propias manos. Agregó el solario después de la graduación de Tadeo el taller, cuando se jubiló temprano de la maderera. Pasamos 29 años pagando esa hipoteca. Nos saltamos autos nuevos, dijimos no a vacaciones, nos arreglamos cuando hubiera sido más fácil pedir prestado. Esa casa no era solo un techo. Era una prueba. Tadeo no me había gritado por una mala noche. Gritó porque creía que ya no tenía yo nada con qué defenderme. Agarré el teléfono del motel y marqué el número de Ciro. Cuando sonó el buzón de voz, no dudé. «Salí de la casa esta noche», dije. «Necesito verte mañana. Hablemos de los siguientes pasos». La oficina de Ciro Vargas estaba en el 6º piso de un edificio modesto de ladrillo, cerca del tribunal, con ventanas que daban al río Lerma y estantes tan llenos de novelas y expedientes que la madera detrás se había desteñido. Me recibió con su calma habitual, el apretón de manos firme, el traje del mismo tono de gris carbón que siempre usaba. Le conté todo, enlazado la mesa el montón de documentos, el silencio presumido de Renata y las palabras de Tadeo. Ciro no se inmutó. Escuchó con la misma quietud que usaba al leer contratos. Luego abrió la carpeta en su escritorio, el fideicomiso que habíamos finalizado el mes pasado, y la giró para que las cláusulas me enfrentaran de nuevo. «Todo lo que discutimos está en su lugar», dijo. «La casa, tus cuentas de jubilación y los certificados de depósito. Todo asegurado bajo tu fideicomiso en vida. Tu hijo está listado como beneficiario, pero solo después de tu partida. No tiene reclamo actual ni autoridad legal». Pasó a otra sección y tocó la página suavemente. En cuanto a la ocupación, agregó: «Tú retienes el control total de la propiedad. No son inquilinos. No hay contrato de renta, ningún arreglo formal. Lo que significa que a los ojos de la ley son invitados. Y a los invitados se les puede pedir que se vayan». Me recosté. La habitación se sintió muy quieta. Siguió: «Tenemos 2 opciones. Puedes dejarlos quedarse, aunque eso deja la puerta abierta a más conflictos. O podemos redactar un aviso formal pidiéndoles que desocupen en un plazo que elijas. 30, 60, 90 días, depende de ti». Pensé en las pequeñas cosas que había ignorado durante meses. Tadeo bromeando con amigos que probablemente heredaría el lugar antes de cumplir 40. Xochi reemplazando en silencio las fotos del pasillo con impresiones botánicas que no significaban nada para nadie. Renata llamando a la casa capital desperdiciado. Hacía tiempo que habían dejado de pedir permiso. «Los quiero fuera», dije al fin. 60 días. Envía el aviso al correo personal de Tadeo y certificado a la casa. Quiero un registro. Ciro asintió y empezó a teclear.
Observé sus manos moverse por el teclado y por primera vez en semanas sentí que el suelo bajo mis pies empezaba a estabilizarse. El sobre lo esperaba en medio de la encimera de la cocina, pálido y silencioso, con el nombre de Ciro Vargas, escrito pulcramente en la esquina superior izquierda. Era lo único en la casa que nadie movió todo el día. Tadeo dejó caer su mochila al piso con un golpe seco. Se aflojó la corbata y abrió el sobre de un tirón rápido. Sus ojos bajaron por la página, mientras Xochi entraba del salón aún cargando a Gael en la cadera con media galleta desmoronándose en el puño del niño. —¿Qué es? —preguntó ella. No respondió de inmediato. Luego lo leyó en voz alta. Aviso de terminación de ocupación informal. 60 días para desocupar. No hay contrato. No hay derecho de retención. Todas las decisiones de propiedad caen bajo el fideicomiso establecido a nombre de Ixchel Morales. Xochi parpadeó. ¿Nos está echando Tadeo? No dijo nada. Xochi tomó la carta y la leyó de nuevo. No puede hacer esto. Desde el pasillo apareció Renata secándose las manos con un trapo de cocina. Miró la carta, miró a ambos y sonrió con tensión. Esto es un farol, dijo. Está posando. Ningún juez va a desalojar a una familia joven de un hogar donde crían a un niño. No por una mujer que puede vivir en cualquier lado. Esa casa es demasiado para ella. ¿Entrará en razón? Tadeo miró la carta de nuevo. Las palabras no cambiaban. Intentó llamarme. 1 vez, 2, 3. Directo al buzón. Esa noche, después de que Gael por fin se durmiera y Xochi se sentara en silencio, revisando anuncios de departamentos en su teléfono, Renata sirvió un vaso de vino y le dijo a Tadeo que buscara un abogado. La han manipulado, dijo. Algo anda mal. Esta no es la Ixchel que conocía. Está cansada, agregó después de una pausa. Tal vez no esté pensando con claridad. Tadeo me mandó mensajes cerca de la medianoche, luego otro y otro. Nos estás abandonando. Estás eligiendo el dinero por encima de tu nieto. Dejaste a tu único hijo. Me senté en el sillón del motel con los mensajes iluminando la pantalla. No respondí. Por la mañana esperaría a que Ciro me dijera qué seguía. Fueron juntos Tadeo y Renata a una oficina de abogados en un centro comercial cerca de Pátzcuaro, uno de esos lugares con paredes de vidrio y jazz suave sonando en el lobby. Yo no estuve ahí, pero Ciro me lo contó después. El abogado que vieron era astuto, de cabello gris, del tipo que no pierde tiempo en charlas cuando el papeleo ya está frente a él. Revisó copias del fideicomiso y el testamento de Ramiro, ambos archivados y registrados mucho antes de que Tadeo volviera a vivir conmigo. La conclusión del abogado fue simple y directa. Los documentos están limpios, dijo. El fideicomiso es irrevocable. La transferencia de propiedad está registrada y no hay indicios de influencia indebida o declive cognitivo. No fueron apresurados. Se prepararon hace años. Desafiar esto les costaría decenas de miles de pesos y muy probablemente fallaría. Renata no lo aceptó fácilmente. Presionó más, sugiriendo que tal vez yo no había estado en un estado mental claro, que quizás me habían aislado o presionado o malinformado. El abogado ni parpadeó. Si presentan basado en incapacidad mental, advirtió, necesitarán pruebas, evaluaciones médicas, testimonios. Y si esas acusaciones se desmoronan bajo escrutinio, podría exponerlos a ambos a responsabilidad por acoso o coerción a un adulto mayor. Después de eso no quedó mucho por decir. Tadeo no habló mucho durante la reunión, pero cuando salieron, se sentó en el estacionamiento en su auto por más de 1 hora. El sol se hundió detrás del centro comercial, al otro lado de la calle, y aún seguía ahí, manos en el volante, motor apagado. Mientras tanto,
Me reuní con Ciro de nuevo en su oficina. El segundo aviso había sido enviado. El recibo certificado estaba confirmado. Estoy pensando en rentar un lugar pequeño, le dije. Algo tranquilo, un dormitorio nada lujoso. Asintió. Si decides rentar o vender la casa, el fideicomiso te da autoridad total. Nadie más puede disputarlo. Ni ahora ni después. Me recordó que las protecciones que Ramiro construyó ahora eran permanentes. Había dado ese paso final, el que no se deshace. Caminando de vuelta a mi auto, entendí algo que no me había permitido admitir. Antes que mantener la casa, podría costarme a mi hijo, aunque nunca lo quise así. El departamento estaba arriba de una florería, metido entre una tienda de suministros de costura y una panadería que olía a azúcar quemado cada mañana. No era nuevo, pero estaba limpio, con ventanas altas que daban a un jardín compartido lleno de camas elevadas y sillas de jardín desparejadas. Firmé el contrato por 1 año y pagué el depósito con un cheque escrito despacio, como si cada trazo de la pluma marcara un punto de inflexión. Me mudé con solo lo necesario: una mesa pequeña de roble, un librero, 2 sillas desparejadas pero sólidas, una cama angosta con una colcha hecha a mano que me negué a dejar atrás, y una foto enmarcada a Ramiro con su delantal de trabajo parado junto a un Tadeo de 12 años, ambos cubiertos de aserrín y sonriendo como si el mundo fuera nuevo. Mientras desempacaba, me encontré dudando sobre cosas que antes parecían esenciales: el plato para fiestas, los candeleros tallados de nuestro 25º aniversario, el banco del piano viejo que nadie había tocado en años. Los dejé todos en el almacenamiento. Sin la casa, se sentían como accesorios de una vida ya terminada. Esa noche me senté en mi mesa plegable con la tetera aún tibia a mi lado y abrí el sobre que Ciro me había dado. Adentro estaban copias de los registros bancarios del último año, resaltados y ordenados por fecha. No me había dado cuenta de cuántas veces había dicho sí. Poco menos de 16,000 pesos para reparaciones del auto, 9,000 para víveres, casi 120,000 en pagos de tarjeta de crédito repartidos en meses etiquetados como ponerse al día y temporal. También había mensajes corteses pero urgentes, Xochi, pidiendo si podía ayudar con la cuenta de luz Tadeo, disculpándose por otro cheque rebotado. Pensé que estaba ayudando. Tal vez lo estaba, pero viendo los números se sentía como algo más. Cerré la carpeta y la puse a un lado. No más transferencias, no más rescates silenciosos. Lo que había prometido a través de Ciro lo honraría. Nada más. Preparé un sándwich, encendí una lámpara pequeña y me senté sola en la mesa, preguntándome cómo Tadeo navegaría el mundo una vez que el suelo debajo de él dejara de ser mío. La puerta del garaje gemía al abrirse y cerrarse cada tarde ahora, pero no por mi auto. Las cajas aparecían en pilas irregulares junto al calentador de agua, algunas nuevas, otras prestadas del supermercado en la 14. Mi nombre seguía en la mitad de ellas. Una caja marcada cocina. Suya estaba con la tapa hundida, una de las tazas adentro rota por la mitad. Nadie había preguntado qué quería conservar. Los días pasaron rápido después de eso. El silencio entre nosotros se estiró, pero el plazo se mantuvo firme. 40 días, luego 30, luego 25. Imaginé a Xochi haciendo listas, revisando contratos, calculando metros cuadrados contra carriolas y sillas altas. Imaginé a Renata parada en el pasillo, brazos cruzados, ofreciendo nada más que opiniones. Ciro me forwarded la confirmación de entrega a mi correo. El aviso certificado había sido firmado por el mismo Tadeo. Renata, por lo que oí, lo llamó teatro. Entrará en razón, repetía. Es una viuda, no una tirana. Ningún juez permitirá que obligue a una familia joven a salir de su hogar generacional, pero no era su hogar. Y yo no estaba actuando.
Xochi empezó a cambiar. No fue ruidoso, solo más callado que antes. Dejó de sonreír a las bromas de Renata. Su voz bajaba cuando Tadeo alzaba la suya. Oí de un vecino que había salido de la casa una tarde en lágrimas y se sentó en el auto con Gael por casi una hora solo mirando el tráfico. Una tarde Xochi se paró fuera del baño de invitados y oyó a Renata al teléfono. Si Tadeo hubiera empujado más fuerte, dijo Renata, su voz clara por la rejilla de ventilación, no estaríamos perdiendo esta casa. Se dobló demasiado pronto. Esa misma noche, Tadeo me llamó de nuevo. No gritó esta vez, pero su voz se quebró. Elegiste un pedazo de papel por encima de tu nieto, dijo. Por encima de mí. Vas a quedarte sola. Y nosotros estaremos en la calle porque decidiste trazar una línea en la arena. Dejé que el mensaje terminara y me senté en la encimera de mi cocina, el teléfono junto a la carpeta, con los documentos del fideicomiso, mi pulgar trazando el borde del cartón. El duelo llegó callado como humo. Aún así, a la mañana siguiente, le mandé un correo a Ciro, con una decisión. Si Tadeo encontraba un lugar dentro de sus ingresos, cubriría 3 meses de renta directo al arrendador, y nada más. Un salvavidas, no un retroceso. Era todo lo que podía ofrecer sin deshacer la única protección que aún tenía. Ciro me llamó a media semana, con una actualización corta. Tadeo por fin había respondido. No me contactó directamente. En cambio llamó a Ciro, preguntando si la oferta de renta seguía en pie. Ciro le repitió mis condiciones: 3 meses pagados directo al arrendador, contrato a nombre de Tadeo, modesto y razonable. Estuvo frío al principio, dijo Ciro, luego callado. No dijo gracias, pero tampoco colgó. Por unos días nada se movió. Luego, justo antes de que se cumplieran los 60 días, Ciro me forwarded un contrato, firmado un departamento cerca de Coyoacán, edificio viejo, segundo piso, 17,000 pesos al mes. Un recibo de depósito directo siguió menos de una hora después. No lloré, pero mis manos se quedaron quietas por un largo rato después de dejar el teléfono. El día de la mudanza llegó gris e insignificante. Un vecino me mandó una foto Xochi, cargando a Gael, sus piernitas envueltas en su cadera, una caja de cartón, equilibrada contra su hombro. Tadeo caminaba atrás, cabeza baja, cargando 2 cajas más. Pasaron el porche delantero sin mirar arriba. El enrejado que Ramiro construyó años atrás aún colgaba chueco donde solían florecer las enredaderas. Renata estaba ahí, por supuesto, gritando instrucciones, descartando el departamento como transitorio y recordándole a Tadeo, al alcance del oído del vecino, que arreglarían esto pronto. Pero oí después que se fue a casa antes del atardecer, que no levantó ni una caja, que no regresó al día siguiente. Ciro confirmó que el arrendador recibió los primeros 3 cheques y que Tadeo firmó todo el papeleo él mismo. Mi parte estaba hecha, no más puentes que sostener, no más rescates. Recibí la factura del cerrajero esa tarde. La casa estaba vacía, las cerraduras habían sido cambiadas, las llaves de repuesto me llegaron por correo en un sobre blanco sencillo, con número de rastreo. Me senté en la mesa pequeña de mi departamento, el binder del fideicomiso a mi lado y un bloc de notas amarillo abierto en una lista corta de administradores de propiedades locales. Circulé 2 nombres y agarré el teléfono. La siguiente decisión, al menos sería mía. El golpe llegó justo después de las 9 3 toques cortos que no esperaban dudas. Dejé mi té a un lado y caminé a la puerta incierta, si esperar a un vecino o un error. Tadeo estaba en el pasillo más delgado de lo que recordaba. Su chamarra estaba desabrochada, una manga medio caída del hombro. Su cabello parecía dormido encima, el cuello arrugado, sus ojos del color del hierro oxidado. Abrí la puerta por completo, di un paso atrás y no dije nada.
Entró sin pedir permiso. No ofrecí té. No parecía que lo aceptaría. No vengo a pelear, dijo con voz ronca. Xochi está cansada. No lo dice, pero creo que se arrepiente de haberle hecho caso a su mamá. Gael está dentando de nuevo. Las paredes son delgadas. Los vecinos pelean a medianoche y yo trabajo hasta sin almorzar, solo para cubrir la renta. Renata viene cada vez menos. Dice que no soporta el olor de la escalera. Dice que no empujé lo suficiente cuando importaba. Miró alrededor de mi departamento. La lámpara solitaria, los libros en el piso, la colcha sobre el brazo de la silla. Solo exhaló fuerte. Necesito un respiro. Si pudieras deshacer el fideicomiso, aunque sea temporalmente, podría refinanciar la casa. ¿Podría arreglar esto? Caminé al escritorio, abrí el cajón y saqué el resumen de una página que Ciro me había impreso. Lo deslicé por la mesa. Tadeo no lo levantó. Solo miró el texto como si pudiera reacomodarse en algo que él quería. Está sellado, dije. Necesitarías mi muerte o una orden judicial. Ni siquiera yo puedo tocarlo sin desbaratar todo. Entonces eso es todo, espetó. ¿Te quedas con todo? ¿Tú ganas? No me inmuté. No es un juego. Es protección. De las decisiones que has tomado. De la voz de Renata en tu oído. De la erosión lenta de quien solía ser en mi propia casa. Tadeo se quedó parado un largo rato. No discutió. Pero su silencio no era disculpa, era colapso. Caminó a la puerta, luego se detuvo justo antes del umbral, su mano descansando en la perilla. Has cambiado, dijo en voz baja, y lo había hecho. Los cambios llegaron en pedazos como recortes de periódicos sin fechas. Ciro mencionó de pasada que Tadeo aún tenía su trabajo, pero un ascenso planeado había sido retirado en silencio. Algo sobre horarios inconsistentes, reuniones perdidas. No lo despidieron, pero el techo se había bajado sobre él. Xochi, por otro lado, había empezado a tomar trabajos de marketing desde casa, proyectos que podía meter entre siestas y meriendas. Su voz al teléfono, cuando la oí en la florería de abajo, sonaba más segura de lo que nunca había sonado en mi comedor. Renata se fue alejando a los bordes. Sus visitas se volvieron raras y frágiles. Se quejaba de estrés, de achaques menores de tensiones financieras, que culpaba de todo menos de su propia ambición. Ya no mencionaba voltear casas. Ya no mencionaba nada sobre la mía. Mi propia vida se asentó como la lluvia fresca después de una tormenta. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca pequeño, mayormente mujeres de mi edad, algunas maestras jubiladas, una enfermera antigua que traía caramelos de jengibre en una lata. Voluntarié los jueves, en la hora de cuentos para niños, organizando cajas de manualidades y enderezando sillas de plástico. El patio debajo de mi departamento floreció en primavera y los vecinos empezaron a llamarme por nombre. Compartimos recetas de sopa e intercambiamos hierbas cortadas de macetas en las ventanas. Trabajé con un administrador de propiedades para listar la casa vieja. Una pareja joven con gemelas firmó el contrato. Plantaron tulipanes en el jardín delantero y colgaron campanas de viento cerca de la puerta trasera. La casa se convirtió en algo tranquilo y útil, ya no un campo de batalla, ni una ficha de negociación, solo un hogar de nuevo. En mi cumpleaños, 64, llegó un sobre blanco sencillo por correo. La letra de Tadeo era inconfundible. La carta adentro era corta. No disculpas, no exactamente, pero escribió que los últimos meses le habían mostrado a alguien que no le gustaba, alguien que esperaba rescate y resentía su ausencia. Dijo que estaba tratando de criar a Gael de manera diferente, tratando de enseñarle a construir en lugar de esperar, tratando de convertirse en el hombre que quería creer que ya era. La leí en la mesa de la cocina con la luz tardía estirándose por mi registro de voluntariado y el ledger de renta.
Algo en mi pecho se aflojó, aunque no desapareció. Doblé la carta y la puse en el cajón con las fotografías antiguas, Ramiro en el porche Tadeo, con tierra en las rodillas, la familia que una vez fuimos. Luego agarré el tazón que había preparado arroz silvestre y calabaza asada y salí al patio donde las sillas ya se estaban arreglando para la cena.